Lección para el día jueves, 16 de septiembre. Una vía de doble mano. Jonás parece ser más problemático de lo que es. Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parecen ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente. Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera. En este relato, Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive, tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero. Vamos a leer Judas, verso 21. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? ¿Qué significa eso? Para tener contexto, leamos Judas 21 al 25. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas nos dice en el versículo 21, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás, arrebatándolos del fuego. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por los que pasaría para evitarlos, incluso después de recibir el llamado. Jonás no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive porque ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama. Quiere que Jonás crezca, que se asemeje más a él, mientras trabajan juntos. Dios anhela que Jonás halle el verdadero descanso que llega solo al tener una relación salvífica con Dios y al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? En un sentido espiritual, este tipo de trabajo, ¿cómo nos lleva a hallar el verdadero descanso en Jesús? El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 187, nos dice: muchos comprenden su gran degradación. Dicen: no soy digno de ser ayudado, dejadme solo. Pero los obreros no deben desistir. Sostened con ternura y piadoso amor a los desalentados e impotentes. Infundidles vuestro valor, vuestra esperanza, vuestra fuerza. Compeledlos por la bondad a venir, a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Judas 22 y 23. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 187. Lección para el día jueves, 16 de septiembre. Una vía de doble mano. Cuando hay una injusticia perpetrada por una persona cruel contra una víctima, hay una reacción
en las dos partes implicadas. La persona cruel, cada vez que practica una injusticia, se mancha más en su interior. El pecado crece y se hace más fuerte en el corazón de quien lo practica. Pero en el corazón de la víctima también puede surgir el pecado a manera de resentimiento por causa de la injusticia que recibió. Si la víctima de la injusticia no permite que esto la llene de amargura, lleva su causa a Dios, ora por quien le hizo daño y lo ama en el amor de Cristo, estando dispuesto a servirle y hacerle el bien, la víctima ha vencido y es más que vencedora por la gracia de Dios. Pero si en vez de ello se llena de odio, resentimiento y animosidad contra su agresor, participa del pecado y se pone en un camino peligroso de oscuridad satánica. Por ejemplo, Saulo actuó brutalmente contra cientos de cristianos antes de conocer a Cristo. Luego, al conocer al Señor, se arrepiente sinceramente y Dios lo usa con tanto poder que incluso hoy la obra de Pablo sigue bendiciendo a la iglesia. Pero ¿qué tal si alguno de los descendientes de los cristianos a los que Saulo maltrató dijo así: Saulo, por tu culpa yo perdí a mi padre o a mi madre, tú lo tomaste preso, lo llevaste a las autoridades y nunca más volvió, nunca más lo volví a ver, no te puedo perdonar jamás. La víctima en este caso queda presa de su resentimiento y de su odio, que es pecado, mientras que Pablo se arrepintió, fue perdonado y fue usado en una medida extraordinaria por el poder de Dios. Jonás parece haber tenido un resentimiento justificado contra los ninivitas, y digo justificado desde el punto de vista humano. Humanamente uno dice, si alguien me hiere, pues es natural que yo quede resentido contra él. Si alguien me ataca, es natural que yo me defienda. Si el gobierno es injusto, es natural que salgamos a marchar en contra del gobierno. Todo eso, humanamente hablando, es justificable. Pero no debemos mirar la vida ni tomar decisiones en la vida de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo, sino de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. No actuar como la naturaleza humana pide que actuemos, sino como Cristo lo enseñó. El reino asirio, del cual Nínive era la capital, en muchas ocasiones había atacado cruel e injustamente a Israel. No solo Jonás sentía ira contra ellos, sino que seguramente la gran mayoría de los hijos de Israel sentían lo mismo. Con todo, ellos no debían darle rienda suelta a sus sentimientos. Debían volver sus ojos al Rey Eterno y dejar que Él obrara en sus corazones para enseñarles la correcta actitud frente a sus agresores. Jonás fue sincero con Dios cuando le dijo que no quería que Él perdonara a Nínive, pero no es suficiente la sinceridad. Se necesita también la humildad. La sinceridad llevó a Jonás a decirle a Dios: no quiero que los perdones. Pero la humildad lo hubiera llevado a decirle al Señor: ¿quién soy yo para exigirte que los castigues si yo soy el más pecador de esta historia? Hágase tu voluntad, que es perfecta. Y es que cuando en nuestro corazón hay rencor, hay envidia, hay celos, hay resentimiento, tenemos suficiente sinceridad para decirle a Dios: Señor, por favor, castiga a mis agresores, quítales la paz, dales doble de lo que ellos me dieron a mí. Pero cuando es Cristo el que reina en nuestros corazones, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan hecho un grande mal, que nos haya causado mucho dolor, como Cristo reina, reina su amor, y entonces le pedimos al Señor: perdónalos, oh Padre, sálvalos, dales tu amor, dales paz, redímelos y también perdóname a mí.
porque donde reina Cristo, reina el amor, la humildad, y no hay espacio para el rencor, la vanidad, el orgullo y el resentimiento. Judas, capítulo 1, verso 21 y 23 dice: Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos invita a esforzarnos por dar a conocer el amor de Dios, por salvar y arrebatar del fuego a las almas que no conocen al Señor, sin dejar de tener en cuenta que debemos guardarnos de los pecados que estas personas practican. Debemos valorar las almas y evitar a toda costa la contaminación del pecado. Amar al pecador, pero odiar el pecado. Hay quienes argumentan que para salvar a un alcohólico primero debemos tomar alcohol con él. Pero la Biblia no autoriza esto. No podemos salvar al que se está ahogando si terminamos ahogándonos con él. Jonás le estaba predicando a los ninivitas, pero lastimosamente estaba participando de su pecado al odiarlos y desearles la destrucción. Dios, en su gran amor, se propuso no solo salvar a Nínive, sino también a su profeta. De la misma manera, mis amados hermanos y amadas hermanas, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha perseguido, te ha hecho la vida a cuadritos, como solemos decir, Dios no solamente quiere consolarte y sanarte y ayudarte a perdonar, sino que también quiere salvar a tu agresor, porque por él también murió Cristo, porque a él también Cristo lo ama. ¿Y sabes a quién Dios quiere usar para mostrarle su amor? Precisamente a ti, que eres su víctima. El espíritu de profecía dice: la instrucción dada por Judas, desde el versículo 20 hasta el fin del capítulo, tiene el propósito de hacer de nuestra obra una obra completa. Nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado. No debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie, ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas. Este pasaje destaca el hecho de que hay una obra sumamente importante que se debe hacer y necesitamos intuición divina para que podamos saber cómo trabajar por las almas que están a punto de perecer. Hay almas que deben ser arrebatadas del fuego. Hay almas que deben ser tratadas con la misma tierna compasión. Se necesitan obreros que hayan aprendido en la escuela de Cristo su método de salvar almas. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 964 y 965.